Una sensación de inesperada, con bronca. La realidad es que hace 19 días defendíamos un invicto de 3 meses. Hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada. Desde la génesis de la decisión parte de lo que un poco era el ruido a partir de lo que habían sido estos 18 días de mal rendimiento que también en el análisis en paralelo de todos los equipos que afrontaron doble competencia es evidente que el costo fue para todos. No me queda más que respetar la decisión. Claramente no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde dónde se define. Disculparnos porque quizás estos últimos partidos no le dimos los resultados que siempre merece este club, pero al mismo tiempo me quedo con la tranquilidad de que hoy se pueden ver en la tabla general como el mejor equipo de la temporada y confío mucho en que el domingo los jugadores se consagrarán como el mejor equipo del año. Sí, Hermosillo. Esto que dice él es un pensamiento muy mediocre, porque no lo trajeron para ser el mejor equipo de la temporada. Y aquí tú lo has dicho y lo hemos dicho, lo trajeron para ser un equipo campeón. Sí. Y que se le cayó el equipo y que estaba dividido su vestuario, eso era obvio y se veía. Yo fui de los que me gustó que su llegada, pero ya después se le olvidó. No es un técnico para un equipo grande. Su declaración que hizo ahorita es de un técnico como, perdón por lo que voy a decir, como los del Puebla, como los que están abajo, para ese sí es un buen técnico. Para esta institución que merece un técnico que lo haga jugar como jugaba anteriormente y ser campeón, necesita otra cosa. Puros pretextos. Yo lo que no entiendo... Yo creo que no se dio cuenta, que se le cayó el equipo. O sea, él sigue necio de que... Bueno, en cuanto a números... Ahora no es ¿Pero los números qué? A ver, Ale, ahora vas a decir... No lo voy a defender, ¿no? Yo para que él diga que no lo comparte y que no lo entiende, está en su derecho. Claro. Yo lo que digo es que cuando pusieron al Arcamón, ¿qué no sabían que más o menos podía ser ese tipo de entrenador? ¿No lo sabían o qué? Seguramente sí. Entonces, ¿quién es el más culpable? El que no aparece ya yo. ¿El que está o el que lo trajo, no? Pues claro, el que no aparece. Iván Alonso, ayer lo habíamos dicho. ¿Cuánto ha desaparecido Iván Alonso? No aparece. Decisión, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, pero lo que sí pienso es que al tomar una decisión esto lleva consecuencias, ¿no? Y si esta no le sale bien, ¿no? a Velázquez y a Alonso, puede ser muy costoso porque están tomando, ya no sabemos qué hubiera pasado con el Arcamón, eso ya no lo vamos a saber, pero si ahora toman la decisión, si quedan campeón. Si queda campeón con el Arcamón, todo el mundo tranquilo y feliz. Sí. Y si no queda campeón, se va. Pero Nacho, eso es lo que no entendí. Estoy de acuerdo contigo, pero no lo entendí. La dinámica que lleva es muy mala. No. ¿Tú crees que realmente en la liga le iba a alcanzar? No sé. Pero no llegue que llegue, ¿eh? Pero yo te voy a decir una cosa. No sé. Por supuesto que puede jugar en contra esta decisión, pero también puede ser un revulsivo a favor, ¿eh? Claro, no. Aguas. Eso está ahí, pero a lo que voy es que es una apuesta. ¿No? Es una apuesta que toma, me imagino que la toma Iván Alonso y la respalda el presidente, me imagino que es así, pero ya Tú estuviste en el proceso del Tata. Sí. Y lo aguantaron a pesar de las críticas al final. Sí. ¿Y cómo fue el Mundial? Malo. Y si hubiese cambiado, a lo mejor me hubiera ido mejor. O sea, al final hay que tomar decisiones. Y si hay que No reconocer... puedes saber, Joaquín, no puedes saber si va a ser mejor o peor. Pero no te la puedes jugar tampoco a ver si va a ser. Yo creo que hay que reconocer a la directiva de Cruz Azul, que tiene los... pantalones. Lo que dice... Efraín. Mi amigo Efraín, de tomar una decisión. Vamos a ver cómo le sale. Sí, para eso está, ¿no? Para eso está Iván Alonso, para tomar decisiones. Pero tú crees que la decisión la tomó Alonso. Yo creo que recomienda la tomó y la toma el ingeniero. Yo creo que no la toma él y ni recomienda eso. Ahora, hay que ver la relación entre Iván y el Arcamón, que parece que ya se había fracturado. Que estaba fracturado. Ya eso ya no se llevaba. Pero qué raro, ¿no? Se le fractura con todo. Pero con todos, ¿eh? ¿Quién te dijo que no se llevaban? Un pajarito. En eso yo no creo. Yo creo que tomar una decisión precipitada es mi punto de vista y muy de acuerdo con Nacho. Tenía dos maneras de salir avante con esta Pero imagínate situación. a Joel Wiki y a Pinto levantando el título. Ojalá, Joel es un buen tipo, Pinto también, ojalá. Enfrentando a Pumas en la final. Buena, Vic. Pero que no lo levante. Que levante Efraín. Entonces, Villamelón. A nombre de todos. Un rumor, una información que es o fue incorrecta y acá te la vamos a aclarar. Que finalmente quienes toman las decisiones en Cruz Azul, el ingeniero Velázquez, había decidido
de que ya Larcamón no iba a estar en Cruz Azul porque no le habían gustado nada estas declaraciones. Bueno, te lo digo en este momento y esta información está totalmente corroborada. La salida de Larcamón no tiene que ver con estas declaraciones. No es que se enojaron los directivos porque les echó en cara de que no tenía estadio. Todo comenzó y terminó por implotar y por reventar en la institución simplemente por temas deportivos. Que ahora te vamos a dar más detalles acá con todos mis compañeros de cuadro titular. No dio para más. Una serie de llamadas terminando el juego entre quienes toman las decisiones que luego se alargaría hasta el día de hoy, donde por temas deportivos, más detalles del plantel dijeron hasta acá. Pero no tiene que ver con el estadio. Simplemente se acabó el proyecto para mí de una manera muy precoz, lo que tenía que ver con Larcamón, y ahora vamos a ahondar netamente en temas deportivos y por qué Cruz Azul a partir de hoy tiene un interinato de un tiempo hasta que venga el nombre que va a seguir para el próximo semestre, que esta es otra información muy válida que tú mereces saber como seguidor de Cruz Azul. Pero bueno, sigamos acá con todos los muchachos. Beto, ¿cuántos días hablamos a lo largo, pues sí, de estos programas respecto a que el Larcamón tenía un pie y medio en la calle, que había detalles deportivos que no nos gustaban, que el plantel parecía que no estaba convencido? Igual nos llama la atención, ¿no? La decisión, cómo se toma el día de hoy. No, totalmente. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches a todos, mis compañeros, a la gente que nos ve en casa. Y sí, lo venías manejando, pero a ver, era una realidad que el equipo venía a la baja totalmente, ¿no? Y ya lo veníamos comentando, el equipo no se ve bien físicamente, futbolísticamente empezó a bajar muchísimo, hay algunos jugadores que no están en su nivel, y entonces todo eso refleja, pero las decisiones así abruptas también a veces no se entienden, ¿no? Estás a una fecha de que termine y arranca la liguilla. Pero bueno, son decisiones que los que están ahí adentro tienen que tomarlas y son los que saben qué está pasando, ¿no? Yo no entiendo qué haya pasado, si de veras había una molestia del jefe, que es el que a final de cuentas toma las decisiones, que es Velázquez, y se molesta y puede decir se va porque se va, o si se apoya mucho en Iván Alonso, que yo lo que tenía entendido es que Alonso iba a apoyar al Arcamón hasta el final, ¿no? Hasta que terminara este torneo, y ahí iban a hacer la evaluación. Pero bueno, seguramente ellos se dieron cuenta de que esto no iba a levantar, ponen a dos técnicos ahí en interinato y veremos si les funciona. A veces puede funcionar porque si de veras ya había, pues no molestia, pero si los jugadores ya no estaban a gusto con el técnico, entonces puede ser que mejore para una liguilla. Pero yo lo veo muy complicado, la realidad es que es complicado con dos técnicos que no tienen experiencia. Pues todos conocemos a Wiki, que es una gente de Cruz Azul de toda la vida, pero entrar a una liguilla, pues casi van a tener que hacerlo los jugadores. Ahí sí es una realidad, los jugadores son los que se pueden convencer ellos y unirse y buscar que en la liguilla revertir esto, porque plantel tienen para jugar un solo torneo y para pelear en la liguilla. A final de cuentas ya están calificados, que no estuvieran calificados y que fueran a jugar el último partido estaría complicado, pero ellos ya están dentro de la liguilla. A mí lo que me llama la atención en esto, y tú conoces muy bien, ¿no? La institución de Cruz Azul es como, y para bien, o que quita algunos rumores, es la coincidencia el día de ayer, terminando el partido, entre Iván Alonso y el ingeniero Velázquez respecto a, ¿sabes qué? Acá hay demasiadas señales de alerta como para realmente cortar esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Hablaron y parecía que todo iba a funcionar. ¿Por qué se estira hasta el día de hoy? Porque también como todos, bajemos las revoluciones, vamos a enfriarnos y mañana terminamos de finiquitar esta situación, pero tomaron eso. ¿Tú también te llama la atención esto o es un buen momento cuando las cosas no funcionan, hay que cortar aunque estés en liguilla? Hola, buenas noches Santi, buenas noches a todos y ahí en casa a toda la gente que nos está viendo. Mira, la verdad es que yo me tocó estar en el partido el día de ayer, vi a un Cruz Azul muy desesperado, demasiado desesperado, no encontraban el funcionamiento. El primer tiempo lo hicieron de buena forma, empezaron a sacar un poco más de variantes, que siempre hablamos de que un Cruz Azul centralizaba mucho su juego, que no tenía tantas variantes y que habíamos visto la baja de este Cruz Azul. En esta institución siempre existe esta presión de cómo juega el equipo, la gente se empieza a hartar, llevaban 8 partidos de no conseguir la victoria, entonces eso también empieza señales de alerta, pero lo que más me llama la atención era de pronto ver a los jugadores con esta parte de frustración. Yo entiendo cuando los resultados no se te dan, la realidad es de que ves esa desesperación. Veíamos un equipo totalmente apresurado. En la transmisión estuve con el Chaco Jiménez y los dos coincidíamos en eso. Veíamos un equipo de verdad frustrado, desesperado. Veíamos a Paradela, que es de los tipos que trajo el Arcamón, que salió pero fastidiadísimo con el entrenador. Le terminó aventando la mano hacia un lado, empezó a aventar las cosas porque sabe que no le han salido las cosas.
pero termina el partido y da esa sensación de que el equipo no está bien. O sea, tú tenías esa misma sensación. De verdad, pero ahora que lo vi en vivo Claro. y que empiezas a notar y conoces obviamente el semblante de los jugadores cuando no están bien, se veía un equipo fastidiado, se veía los jugadores cada quien por su lado, unos no se daban la mano, Larcamón terminó el partido y se bajó rápidamente, ya no esperó a los jugadores. Entonces yo creo que todas estas cuestiones, tanto Iván Alonso como Víctor lo pueden analizar y lo pueden ver bien, y quizá ellos ven el momento de decir, antes de que suceda algo peor en la liguilla, vamos a ver si podemos traer a alguien que nos pueda ayudar mínimo a cambiar el entorno o lo que se está viviendo dentro. O sea, le tendieron la cama al Arcamón, en pocas palabras. No, tendido la cama. No, es que Oh, no bueno, pones a hablar que tender la cama. Yo te estoy hablando de lo que se ve, la frustración y la desesperación que existe. No que los jugadores no hayan querido correr, porque cuando yo creo que si existe el tema de que le quieran tender la cama, es que los jugadores no corren. Yo vi a un palavecino rompiéndosela todo el primer tiempo, igual a Paradela, todos intentando, pero te hablo de que esa desesperación, esa frustración los llevaba a tomar muy malas decisiones. El último tercio fue un desastre. A la misma velocidad que estaban jugando, era la misma velocidad que querían terminar. Mira, el Alonso no se va. Acabando el torneo. No, se queda. ¿Seguro? Te lo digo en este momento, Alonso Pase se queda. lo que pase. Pase lo que pase, queda eliminado en cuarto de final, Alonso se queda, elige el próximo técnico y comienza el próximo periodo. En diciembre hablamos si quieres, pero se queda Iván Alonso. Bueno. Buenas noches, Santi, buenas noches, compañero, a la gente en casa. Yo ahorita lo que dice Israel, que esta toma de decisiones y que dice que Cruz Azul está ya calificado, está en cuarto lugar, ¿por qué no te esperas a que acabe? Y los que jugamos sabemos que cuando las cosas van bien, normalmente el grupo está con confianza, positivos en los entrenamientos, con gestos y caras en días de partidos que aunque no te salgan las cosas, es otra actitud. Y cuando estás en la cancha, ves y percibes otra cosa que a veces vemos nosotros cuando estamos de lejos. Seguramente hay algo interno que no termina gustando y no es que el jugador le tienda la cama a nadie. Cada quien se levanta y tiende su camino. Díselo al señor que está al lado. Entonces, ¿no? si yo empiezo a hablar hacia la prensa y no me creen, seguramente dentro del vestidor también hay un discurso que el jugador ya no le está creyendo porque no es coherente con una cosa que hace, con otra que no hace, y el jugador también termina no creyéndole. Entonces, son muy delicados entonces ustedes, ¿no? No, porque tú mismo estás generando... O sea, tienen la piel muy sensible, ¿o qué? ¿Por qué? Es que, ¿por qué Tú tomas decisiones como entrenador. Exactamente lo mismo. Pero es que, ¿por qué les cuesta porque tanto? no viviste nunca dentro de un vestidor y por eso te cuesta trabajo asimilar. Pero llevo el mismo, cuesta trabajo asimilar. llevo más tiempo que tú, igual siguiendo el fútbol. Más tiempo que ¿Cuántas tú? O sea, veces? soy mayor que tú, ¿Cuántas veces? Que puedes seguir. ¿Cuántas Yo nací veces? jugando fútbol. ¿Cuántas veces? No jodas. ¿Cuántas veces los jugadores no son los que terminan influyendo para que echen al técnico? La mayoría de las veces, no me lo digan. Yo lo que no sabía, No me lo digan. lo que no sabía, lo que no sabía que Fer es Benjamin Button. En realidad tiene 85 años, anda más o menos, qué bueno, no lo sabíamos, Fer. Pero deja que tenga más años o no. No por ver fútbol, sabes de fútbol. Entonces no tiene ni idea, ni pero nunca ustedes con vistió sus códigos un de vestidor. vestuario, Entonces es cuando no entiende. No es código, no es código de nada. Nunca, A ver, tú tienes nunca que han influido entender. los jugadores En una en que echen empresa a un pasa lo técnico. mismo. En una empresa Por eso, corren también por eso. al director Nunca han influido al los director de jugadores. la empresa porque la gente ya no le cree. Nunca han influido. Es lo mismo Bueno. y se tiene que ir. Pues entonces es estoy lo diciendo lo mismito. mismo. Porque la empresa empieza a irse hacia abajo. ¿A ti nunca te Es lo pasó mismo que un equipo a ti de nunca te fútbol. pasó que te preguntaran los directivos por el técnico o que hubiera malestar pueden en el preguntar y en equipo, una empresa o no. o que 2 o 3 líderes fueran con el directivo y le dijeran, oye, no estamos a gusto y destituyen al técnico? No me vengan que eso no pasa porque pasa Pero eso en todos pasa los en equipos de todos fútbol. lados. Lo que está pasando en Cruz Azul no es cualquier cosa, es un auténtico terremoto institucional que llega justo en el momento más delicado del torneo, a días de que arranque la liguilla y con una decisión que ha dividido por completo a la afición, al vestidor y a todo el entorno del fútbol mexicano, porque el despido de Nicolás Larcamón no solo sorprende por el timing, sino por todo lo que hay detrás, por las razones que hoy empiezan a salir a la luz y que cambian por completo la narrativa de lo que muchos pensaban que era simplemente una mala racha, porque sí es cierto
los números no acompañaban al técnico argentino en las últimas semanas, con 9 partidos consecutivos sin conocer la victoria, incluyendo Liga MX y Conca Champions, pero reducir su salida únicamente a eso sería simplificar demasiado una historia mucho más profunda, una historia que el propio Larcamón ha comenzado a revelar y que deja una frase contundente que hoy retumba en todo el entorno celeste. Nos desgastó perder la localía en CDMX. Una declaración que no es menor y que explica mucho más de lo que parece a simple vista, porque cuando hablamos de perder la localía no estamos hablando solo de cambiar de estadio, estamos hablando de perder identidad, rutina, estabilidad y sobre todo ventaja competitiva, porque Cruz Azul pasó de tener una base sólida en la Ciudad de México a convertirse prácticamente en un equipo itinerante, obligado a viajar semana tras semana, a adaptarse a diferentes condiciones, a perder esa conexión directa con su gente y a enfrentar un desgaste físico y mental que, aunque al inicio parecía manejable, terminó cobrando factura en el momento más importante del torneo. Y es que todo comenzó con una decisión externa que alteró por completo la planificación del club. Cuando Pumas decidió no renovar el acuerdo para el uso del Estadio Olímpico Universitario, dejando a Cruz Azul sin casa a una semana del inicio del Clausura 2026, una situación que obligó a la directiva a buscar soluciones de emergencia, encontrando en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, una alternativa viable pero lejos de ser ideal, porque aunque al principio la afición respondió, apoyó y acompañó al equipo, la realidad es que jugar fuera de tu ciudad, fuera de tu entorno natural, termina afectando tarde o temprano. Y eso es exactamente lo que el Larcamón hoy pone sobre la mesa como una de las razones clave de su salida, porque ese desgaste acumulado no solo impactó en lo físico, sino también en lo emocional, en la concentración, en la preparación de los partidos, en la recuperación, en todos esos pequeños detalles que en el alto rendimiento marcan la diferencia entre ganar y no ganar, y que en el caso de Cruz Azul terminaron inclinando la balanza en contra en el cierre del torneo. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es si esto justifica completamente la decisión de la directiva, y ahí es donde el debate se enciende aún más. Porque si bien es cierto que la racha negativa es innegable, también lo es que el proceso del Arcamón tenía números que lo respaldaban, especialmente si se analiza el año calendario completo, donde Cruz Azul fue uno de los equipos con mayor cantidad de puntos acumulados, lo que habla de un proyecto que, más allá de los altibajos, tenía una base sólida y un rumbo claro. Por eso el propio Larcamón no dudó en decir que se sentía merecedor de al menos tener la oportunidad de dirigir en la liguilla, una declaración que refleja no solo su inconformidad, sino también su convicción de que el equipo podía revertir la situación en el momento decisivo, algo que ahora nunca sabremos, porque la directiva decidió cortar por lo sano, ejecutar un cambio drástico y apostar por Joel Wiki como técnico interino, una decisión que, lejos de calmar las aguas, ha generado aún más incertidumbre, porque cambiar de entrenador a estas alturas del torneo es una apuesta arriesgada, una jugada que puede salir muy bien o muy mal, pero que sin duda pone en evidencia que dentro de la institución había una preocupación real por el rumbo del equipo, especialmente después de la eliminación en la Conca Champions a manos de Los Ángeles FC, un golpe que dolió profundamente en la noria y que terminó por acelerar una decisión que quizás ya se venía gestando desde antes, pero que encontró en ese fracaso internacional el detonante perfecto para ejecutarse. Ahora bien, otro punto clave en toda esta historia es el vestidor, porque más allá de lo que se diga públicamente, hay versiones que indican que la salida del Arcamón no cayó nada bien entre varios de los líderes del equipo. Jugadores importantes como José Paradela, Gabriel Fernández, Kevin Mier y Charly Rodríguez, quienes habrían mostrado su inconformidad con la decisión, algo que podría tener consecuencias directas en el rendimiento del equipo en los próximos partidos, porque cuando un grupo no está alineado con las decisiones de la directiva, el ambiente se resiente, la confianza se tambalea y el desempeño puede verse afectado. Y justo ahora Cruz Azul se enfrenta a un escenario donde no hay margen de error, porque la última jornada está a la vuelta de la esquina y la liguilla comienza inmediatamente después, lo que significa que el equipo tendrá que adaptarse rápidamente a un nuevo liderazgo, a una nueva idea, a una nueva dinámica, todo en cuestión de días, algo que no es nada sencillo, especialmente en un contexto donde la presión es máxima y las expectativas son altas, porque no olvidemos que Cruz Azul ha sido uno de los equipos protagonistas del torneo y que, pese a la mala racha, sigue siendo considerado un candidato serio al título.
pero ahora esa etiqueta está en duda, porque el cambio de técnico genera interrogantes sobre la estabilidad del equipo, sobre su capacidad de reacción y sobre su fortaleza mental para enfrentar un momento tan complejo. Mientras tanto, Larcamón se despide dejando un mensaje claro, sin confrontaciones, sin polémicas innecesarias, pero con una postura firme sobre lo que considera que influyó en su salida, aceptando la decisión de la directiva, pero también dejando claro que las circunstancias no fueron las ideales y que el contexto en el que tuvo que trabajar fue mucho más complicado de lo que muchos podrían imaginar. Ahora la historia continúa sin él, con un Cruz Azul que tendrá que demostrar si la decisión fue la correcta o si, por el contrario, se trató de un error que podría costar caro en la liguilla, porque al final del día, en el fútbol, los resultados son los que dictan sentencia y será el rendimiento del equipo en los próximos partidos el que determine si este movimiento fue un acierto o un paso en falso. Lo que es seguro es que el debate está más vivo que nunca, porque cuando se mezcla una racha negativa, una decisión directiva polémica, un vestidor dividido y un contexto complicado como el de la pérdida de localía, el resultado es una historia que va mucho más allá de lo deportivo, una historia que hoy tiene a Cruz Azul en el ojo del huracán y que promete seguir dando de qué hablar en los próximos días, porque la liguilla está a punto de comenzar y la máquina tendrá que responder en la cancha, donde ya no habrá excusas, donde todo se define y donde cada decisión pesa y mucho. Y por si fuera poco, hay un elemento adicional que no se está mencionando lo suficiente, pero que puede terminar siendo determinante en el desenlace de esta historia, y es el factor psicológico, porque cuando un equipo atraviesa una racha negativa como la que vivió Cruz Azul, no solo se trata de lo táctico o lo físico, se trata de confianza, de seguridad, de creer en el proceso, y ese es precisamente el punto que más cuestionamientos genera tras la salida del Larcamón. Porque si algo necesita un equipo en momentos complicados es estabilidad, continuidad y respaldo. Y la decisión de la directiva rompe completamente con esa lógica, enviando un mensaje claro al vestidor: no hay margen de error. Y eso puede ser un arma de doble filo, porque algunos jugadores pueden reaccionar con mayor intensidad, con esa sensación de urgencia que los lleva a elevar su nivel, pero otros pueden verse afectados por la presión, por la incertidumbre y por la falta de claridad en el proyecto, especialmente cuando el cambio llega de forma tan abrupta, sin un proceso de transición, sin tiempo para asimilarlo, y justo antes de los partidos más importantes del torneo. Además, hay que poner sobre la mesa el tema de la planificación deportiva, porque este tipo de decisiones no solo impactan el presente, también condicionan el futuro, ya que el siguiente técnico que llegue tendrá que reconstruir sobre una base que ha sido alterada, entender un vestidor que viene de un golpe emocional importante y retomar un camino que hasta hace poco parecía sólido. Por eso muchos analistas consideran que el verdadero juicio sobre esta decisión no se dará en la jornada 17, ni siquiera en los primeros partidos de liguilla, sino en el mediano plazo, cuando se pueda evaluar si Cruz Azul logró mantener su competitividad o si por el contrario esta ruptura terminó afectando su rendimiento de manera prolongada. Mientras tanto, el enfoque inmediato está en el partido contra Necaxa, un encuentro que en condiciones normales podría parecer uno más en el calendario, pero que ahora adquiere un peso enorme porque será la primera prueba sin Larcamón, el primer indicio de cómo responde el equipo ante este cambio y la primera oportunidad para que los jugadores envíen un mensaje claro, ya sea de respaldo a la decisión de la directiva o de inconformidad silenciosa reflejada en el campo. Y es que en el fútbol, más allá de los discursos, lo que realmente habla es el rendimiento, la actitud, la intensidad, la manera en la que se compite cada balón, y ahí será donde se empieza a escribir el nuevo capítulo de Cruz Azul, uno que llega cargado de dudas, pero también de posibilidades, porque aunque el contexto es complicado, la calidad del plantel sigue estando ahí, los nombres siguen siendo importantes y la experiencia de varios de sus jugadores puede marcar la diferencia en momentos clave. Sin embargo, todo eso tendrá que alinearse rápidamente si quieren aspirar a algo grande, porque la liguilla no perdona, no da tiempo para ajustes prolongados. Es un escenario donde cada error se paga caro y donde la inercia emocional juega un papel fundamental. Por eso será clave ver cómo maneja Joel Wiki este reto, cómo logra conectar con el grupo, qué ajustes propone, sobre todo cómo transmite confianza en un momento donde el equipo más lo necesita. Porque si algo ha quedado claro en toda esta situación es que el talento por sí solo no es suficiente. Se necesita cohesión.
claridad y convicción, 3 elementos que hoy están en construcción dentro de Cruz Azul y que definirán si este cambio fue el inicio de una reacción positiva o el comienzo de una inestabilidad que podría costarles mucho más que un torneo.